Hola nuevamente. Hoy quiero hablar de un tema que se viene dando ya por estos días, que es la Semana Santa. ¿Cómo funciona la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa? Obviamente llevándolo al contexto astrológico y mitológico, ¿no? Como sabemos, en la Semana Santa se celebra como la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El tema no es venir como a señalar o a decir, sino simplemente que nos demos cuenta de la historia y de la mitología y de lo que nos han venido contando generación tras generación. Porque a nosotros no nos consta nada realmente. Todo lo que nos cuentan es mitología. Entonces digamos que esa idea de un Dios salvador, ¿sí? Que muere y resucita para salvar a la humanidad, no es únicamente de Jesús. Han habido más dioses a los cuales se le ha atribuido eh, esta misma historia, digámoslo así. ¿Sí? Los dioses nacen de una parte divina y de una terrenal, que fue lo mismo que le pasó a Jesús. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y él nació de una terrenal que es María. Y así ha sucedido en muchas oportunidades. Lo que pasa es que esta mitología, dependiendo la religión para donde vaya, se toma de una o de otra manera. Entonces, digamos que por poner ejemplos así suelticos digamos, de todas las culturas que han habido, que han contado esta misma historia, está el dios Dionisio. Entonces, ahorita yo no les voy a venir a hablar de historia, simplemente les pongo como los ejemplos por si ustedes quieren indagar y darse cuenta. Él era un dios griego y sucedió lo mismo. Inanna, que es como la más antigua, también sucedió lo mismo. Osiris, ¿sí? Osiris entonces ya es de la cultura egipcia. Krishna, Buda, ¿sí? Todos han pasado el mismo suceso. Entonces digamos que el tema cristiano es como una copia, no es original, empezando por ahí, es una copia de mitologías que vienen muchos años atrás, o sea, 1000, 2000, 3000, 4000 años atrás. Entonces fíjese que cuando empieza el año 1 es porque un emperador decidió que el cristianismo se iba a implantar en la cultura romana, cuando los romanos en un principio ellos creían en sus dioses. ¿Sí me entiende? Casi que la cultura romana y la egipcia manejaban como, digamos, de alguna manera los mismos dioses, pero a cada uno se le daba su nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tema del dios Zeus, ¿sí? Que fue un dios que nació, un semidios que nació de un dios y de una mortal, y que es el dios del Olimpo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de circunstancias las tenemos que tener en cuenta para reflexionar acerca de este tipo de fechas. Ahora, el tema de ya llevar 2000 años recordando lo mismo es como cuando a uno se le muere un ser querido. Un ejemplo, ¿qué tal uno cada año celebrando, o no celebrando, sino recordando ese episodio tan doloroso de la muerte? ¿Sí? Eso no sé, o sea, como que no tiene sentido. Entonces nos han encriptado una cantidad de información, o sea, uno no hace eso. Y una persona que tiene una evolución tan grande, ¿sí? No necesita ni requiere ni pide, son ideas judeocristianas, ¿sí? Que vienen implantadas para el adoctrinamiento de la humanidad, ¿sí? Sabemos que las religiones cualquiera siempre tienden a tener un adoctrinamiento, ¿no? Entonces, digamos, un Dios, una persona superior, aunque Dios está dentro de nosotros, nosotros hacemos parte de ese todo, nosotros somos unidades que al unirnos, ¿sí? Formamos esa unidad total, ¿sí? Entonces, ¿qué tal un Dios pedir que lo estén recordando cada año, que le estén haciendo altares, que le estén pidiendo, que le estén adorando, que le estén recordando con dolor, que la gente haga una procesión para sufrir, como para recordar?
el tema se volvió muy material, ¿no? Como recordar la muerte, recordar los golpes, recordar el sufrimiento en la cruz y martirizarnos por eso. La idea no es martirizarnos, es reconocer que detrás de toda esa película que nos han contado, lo que tenemos que hacer es una conciencia de nuestra vida, de nuestro interior. Hay muchas personas que en estas fechas sufren, eh, pagan como penitencias, como cosas tan crueles que uno dice, o sea, todo el año o maltratan a su esposa o son infieles con su pareja o no son empáticos con la gente y piensan que en Semana Santa se cura todo. Entonces, como dice la canción de Ricardo Arjona, ¿sí? Rezando 10 Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. ¿Sí me entiendes? Entonces no es cometer el error y luego vaya y ore y de rodillas y descalzo y péguese. Esa no es la idea. La idea es una reflexión, puede ser una semana de reflexión, sí, está bien, pero de reflexionar acerca de lo que somos, cómo nos estamos comportando, cómo estamos creciendo a nivel espiritual. O sea, yo no puedo estar todo el año, mejor dicho, portándome de X o Y manera y en Semana Santa no. O sea, la semana que remide todos los pecados. No es así, eso no funciona así y ya tenemos que sacarnos como esa idea de que es el ejemplo que les pongo. O sea, nosotros cada año no vamos a estar llorando a un ser querido que se nos fue y cada año recordando y cómo murió y entonces volvamos a recorrer los pasos cuando él murió, cuando estuvo en el hospital. O sea, no, ¿sí? Y un Dios no necesita ningún tipo de adoración. Como dice el mismo cristianismo, si nosotros que no somos tan buenos no le pedimos eso a nuestros hijos, ¿qué tal uno pedirle a los hijos de uno, oiga, hágame un altar y óreme y pídame y deme gracias por lo que le doy? Uno lo hace con amor, uno tiene ese amor tan puro de padre, de madre, ¿sí? Que uno no necesita eso. Y si uno que es humano y comete errores y todo, no necesita eso, ¿cuánto más va a ser una persona que es trascendida según la historia? ¿Sí me entiende? Porque realmente nosotros, si somos imagen y semejanza de ese Dios, nosotros hacemos parte de ese Dios y somos ese Dios. Entonces nosotros tenemos esas mismas facultades, esos mismos dones, esa misma grandeza. No nos tenemos que sentir inferiores. El tema de sentirse uno inferior y que Dios es el superior y el supremo y todo, no lo han encriptado, ¿sí? La religión. Por eso yo digo, hay una pequeña gran diferencia entre lo que es religión, fe y espiritualidad, ¿sí? La fe obviamente es como esa energía que nosotros manejamos de poder para poder realizar las cosas, ¿no? Ya la religión yo lo veo más como un tema de adoctrinamiento y la espiritualidad es el encuentro conmigo mismo, ¿sí? Con lo que hago, con lo que soy, con lo que vengo a desarrollar en este plano. Este plano nos sirve únicamente para es un plano sensorial que nos sirve para darnos cuenta de muchas cosas, de evolucionar y como que no quedarnos en el mismo círculo vicioso. Entonces démonos cuenta hasta dónde nos han llevado, ¿sí? El tema judío eh, tiene mucho poder, ¿no? La parte judeocristiana, digamos que ellos también adoctrinaron la parte educativa, si nos podemos dar cuenta, ya después de que nos metieron como la religión por los ojos, luego viene la parte educativa, ¿sí? La educación está creada por ellos y es otro tipo de adoctrinamiento, donde a los niños se les obliga a aprenderse una cantidad de información de memoria, repetirla como loros, y si la repiten bien, son buenos, pero si se equivocan, son malos. Y finalmente esa información no sirve para nada. El tema de historia, a nadie le consta la historia, sino más ahorita, sí que estamos en el presente y nos cuentan algo y la información llega distorsionada, ¿sí? Lo que llamamos los chismes, que me contaron esto y el otro le aumenta y el otro le aumenta, el otro le quita y el, el, el rollo final no se sabe ni cuál es. Entonces imagínese algo que nos han contado durante tantos años.
Eso está súper distorsionado. Además, yo no soy historiadora, pero he visto documentales de personas que sí han estudiado la historia y la cronología no cuadra, no cuadra. Entonces el tema no es irnos contra, no, no quiero eso, sino simplemente que nos demos cuenta de, ¿sí? De la repetición. O sea, la religión, el cristianismo, como tal hablo del cristianismo, aunque son todas las religiones, porque todas las religiones manejan un Dios y todos los dioses vienen de la misma manera y bueno, o sea, todo, la religión, el cristianismo ha sido muy influenciado por los mitos antiguos. O sea, miremos qué hay antes de Jesús. Hay otros mitos que son exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces Jesús nació el 25 de diciembre. ¿Por qué lo pusieron a nacer el 25 de diciembre? O sea, eso es lo que nos dicen. A nadie le consta. Eso es historia. Y como les digo, a la historia está un poco desenfocada, ¿no? El 25 de diciembre. El 25 de diciembre está regido por el signo de Capricornio. Capricornio lo rige el planeta Saturno y los romanos el 25 de diciembre celebraban las Saturnales, que era un culto al dios Saturno. Entonces fíjese cómo cuadra todo, que inclusive se copiaron tanto de las cosas que repiten lo mismo, ¿sí? Entonces fíjese, Jesús es signo Capricornio que lo rige Saturno, ellos celebran las Saturnales también. Entonces es un tema de no irme o no es irnos contra algo, sino simplemente darnos cuenta de que todo esto ha sido temas de repetición y engaños tras engaños. Se celebra el Sol Invictus también, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Sol Invictus? Se supone que es Jesús, pero en la época de antes Zeus, cuando le ganaba a las tinieblas, eso se celebra el 21 de diciembre, ¿sí? Cuando Zeus le gana a las tinieblas y entonces el día se vuelve más largo que la noche. Por eso se llama solsticio, solsticio de invierno, cuando se le gana a las tinieblas o Zeus le gana a las tinieblas y el día empieza a durar más, que eso es lo que ocurre en el hemisferio norte ya después del 21 de diciembre, pero se celebra el 25 cuando ya los romanos veían que el día estaba durando más, ¿sí? Entonces fíjese ese Sol Invictus de dónde viene, el tema de las Saturnales, el tema del 25 de diciembre, el tema de la Semana Santa. Ahora, la Semana Santa, si nosotros nos damos cuenta, nunca cae los mismos días del mes. A veces cae en marzo, finales, a veces cae a principios de abril. ¿Por qué? Porque la Semana Santa está cuadrada astrológicamente con la primera luna llena del signo de Aries. Aries es el primer signo del zodiaco y es donde astrológicamente se empieza el año nuevo, astrológicamente. ¿Sí? Entonces la luna llena tiene muchos significados porque es cuando el sol en pleno está alumbrando a la luna, por eso se ve la luna llena. Es un momento donde la energía está aflorando y como tienen a la gente sumisa y sometida en un dolor, en una frustración, en recordar un episodio que dolió, es una semana dolorosa, digámoslo, donde la energía de la gente está siendo robada. Obviamente ahorita siento que hay como menos religiosidad, ¿sí? Porque ya la gente sale a pasear más. Eso Semana Santa es vacaciones. En la época de antes, cuando mi abuelito me contaba y todo el tema, no se podía prender el televisor, no se podía jugar, no se podía hablar duro. Entonces, ¿a qué va eso? O sea, el muerto, sí, el muerto está, digamos, en la parte física. Esta materia siempre se va a acabar, la materia siempre va a acabarse, tiene que tener un fin, pero el alma trasciende porque es energía. Entonces digamos que cuando nosotros tenemos un ser querido que muere, lo que desapareció de él fue una materia, pero su alma sigue, su energía sigue y hay personas que logran percibir esa energía, ¿sí? Entonces, la muerte
bien llevada, bien, ¿cómo se dice? Bien focalizada, es simplemente la transformación de la energía, porque la energía nunca se acaba, eso lo sabemos. La energía se transforma, pero nunca se acaba. La que se acaba es la materia. Entonces, detrás de la muerte y del sufrimiento de un ser que se muere, que está el no poderlo ver, porque es un plano sensorial, entonces no lo voy a volver a ver, pero sé que está porque es la energía de esa persona la que queda, ¿sí? Y muchas veces el dolor de la muerte de una persona es una frustración a no haber aprovechado esa persona, a no haber aprovechado los momentos o haber sido mejor o haber compartido más, ¿sí? Entonces finalmente el dolor de la muerte de una persona se refleja la frustración que la persona que quedó viva tiene de no haber hecho algo al respecto de o con esa persona o haber dado más. Entonces, la muerte no tiene que ser un tema como lo pinta la iglesia, como lo pintan las religiones. ¿Sí me entiende? Obviamente yo digo, mire, no es que hayan habido varios Cristos, lo que pasa es que es el mismo y cada religión lo toma a su manera, le agrega, le quita. Eso es como un teléfono roto, es lo que yo digo. O sea, a nosotros nos cuentan historia de muchos años, pero vaya uno a saber qué tan cierto es. Si no más ahorita hay teléfonos rotos en el momento, en el instante, ¿sí? ¿Cómo será 2000 años, 3000 años después de que destruyeron tanta información? De que no nos mostraron las verdaderas tablillas, de que, bueno, una cantidad de cosas. Entonces es eso. Entonces quería hacer como esa pequeña parte histórica acerca de la Semana Santa, de por qué nosotros sufrimos y ni siquiera sabemos por qué, ¿sí? Y entonces es algo que viene de generación en generación. Entonces mi abuelo lo hacía, mi mamá lo hacía, sí, y me lo trajeron a mí. Pero yo ya me tengo que empezar a cuestionar, o sea, no podemos seguir comiendo entero, ¿sí? El tema religioso, el tema educativo ya de verdad, eso ya no tiene, o sea, se quedó en repetir una cantidad de términos y de cosas que finalmente eso no sirve para nada. O sea, ¿por qué no le enseñan a los niños cosas para la vida? A mí que me interesa quién gobernó tal país, la guerra de no sé qué, la primera guerra de... O sea, en este momento a mí de qué me sirve eso. Si yo necesito es evolucionar, a mí no me importa lo que pasó antes porque inclusive sé que ese antes trae una cantidad de mentiras, ¿sí? Los autores que escribieron esos libros no sabemos a qué jugaban, qué parte, si no más ahorita, o sea, uno cuando lee mucha literatura y muchas cosas, cada uno tiene su punto de vista y no estoy diciendo tienen la verdad o no la tienen. Simplemente los que discernimos de una lectura somos nosotros y decidimos hasta dónde creer o no. Pero en este momento nos están haciendo creer que es verdad, ¿sí? Que los continentes, que la división, que no sé, lo típico, por ejemplo, de la materia de sociales, ¿no? Entonces que los aztecas eran religiosos y sembraban y hacían y, bueno, sí, y ¿por qué no nos enseñan a meditar? ¿Por qué no nos enseñan yoga? ¿Por qué no nos enseñan astrología? ¿Por qué no nos enseñan numerología? Algo que sirva para la vida. Si ya yo me quiero enfocar en alguna carrera, me voy por ese lado, ¿cierto? Pero como que la astrología nos sirve para detectar qué habilidades tiene cada niño, sería buenísimo y enfocarlo hacia eso. Pero no, todos son medidos con la misma tijera, ¿sí? Todos son medidos con la misma medida, perdón, ¿sí? Como con el mismo estándar. Y los niños todos son diferentes y tienen unas habilidades diferentes y hay que explotar esas habilidades. Entonces no adoctrinemos a nuestros hijos ni a la nueva sociedad ni la nueva generación a que tienen que ser como uno fue. Si a uno ya le tocó y aprenda de memoria y repita ya como loritos y de qué sirve. A mí no me ha servido, personalmente no. Obviamente yo tengo mi carrera, tengo que vivir, estoy en este mundo, estoy en esta matriz y tengo que de alguna manera, sí, como necesito la parte material económica. Pero también me di cuenta que eso fue una farsa y lo sigue siendo.
con los niños de ahora yo me doy cuenta. O sea, ¿cómo van a medir a los niños de una manera tan cuadriculada y cerrada? O sea, no tiene lógica. Pero bueno, es el tema educativo y hay que mirar. Pero fíjense que hay otras cosas más importantes que eso sí no nos lo enseñan. Eso sí no. Entonces nos enseñan a estar repitiendo patrones que no sé. O sea, mira, yo nací en una familia católica, ¿sí? Y el ir cada 8 días a misa era como el plan, ¿no? Digámoslo así. Y luego yo cuando reflexionaba, pues obviamente ya más grande, y uno parece una lora mojada en esas misas, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y arrodíllese, y la hostia, y no sé qué. Eso es ¿qué digo yo? Una repetición. Todas las misas son iguales, lo único que cambia de pronto es el sermón, pero el sermón se repite cada año. O sea, ni siquiera el sermón, o sea, es una cosa loca, es increíble y la idea mía no es irme contra la iglesia ni contra las religiones, es simplemente es que tenemos que hacer un cambio, como que no irnos siempre a esa repetidera, tanto en la educación como en la religión, como es una repetición y fíjese que la misma iglesia repite, porque la historia ya está contada desde antes que naciera Jesús y es la misma historia transformada, ¿sí? Entonces lo que digo, el cristianismo es una copia de todas las anteriores mitologías. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Es una mitología más. Es una mitología más que abrió una era, que fue la era de Piscis. Ya ahorita estamos entrando en la era de Acuario y ya se abre como otra puerta. Y no es que vayamos a adorar a otra persona. Entonces es como eso. Necesitamos querernos nosotros mismos antes de estar adorando algo que a veces ni conocemos, ni entendemos bien, ni sabemos ni siquiera yo creo que la nacionalidad. A veces uno pregunta, bueno, ¿dónde era Jesús? No, pues nació en el pesebre. Sí, a veces ni sabemos, simplemente es copia y copia y copia y repita que fue lo que nos enseñaron, a hacer caso, a creer lo que nos dicen. ¿Por qué no indagamos, investigamos y miramos que todos los hechos son falsos? Bueno, todos no, pero la mayoría, o si no, son disfrazados de alguna manera para hacernos creer. Entonces, como desde el colegio, desde el jardín, desde pequeñitos, nos enseñaron a obedecer, llegamos a adultos y seguimos obedeciendo. Y no nos preguntamos, no nos indagamos, no, como que seguimos y seguimos. Entonces, bueno, era como ese pequeño intro, o sea, este tema es muy complejo, es muy grande, es demasiado, ¿sí? Porque es una historia densa, ¿sí? Que es entrar en investigaciones. Yo no soy historiadora, no soy experta, no sé de fechas. Obviamente yo sí digamos que leo, veo documentales y todo eso, y me doy cuenta de la falsedad. Adicional a eso, ustedes saben que el tema del estudio de la astrología, que es como lo que me gusta, me llama y me resuena, y siento que cambia mi vida y me ha cambiado, el estudiar la astrología hace que yo estudie mucha mitología. Porque la astrología es mitología, ¿sí? Es el dios Saturno, el dios Zeus, el dios Marte, la diosa Venus, ¿sí? Y yo me doy cuenta que toda esa mitología se repite en la parte religiosa. Es lo mismo, son las mismas historias. Entonces, al yo estudiar astrología dije, bueno, esto aquí algo está pasando. Y empiezo a indagar, empiezo a investigar. Obviamente eso es súper denso, ¿sí? Y intentar plasmar en un video tanta información es un poquito complejo. Entonces yo siempre como que trato es de dar la puntada y si las personas están interesadas pueden ir a investigar lo que yo digo a más profundidad, porque yo los temas los toco obvio de una manera simplemente como para dejar la inquietud de mirar qué es lo que está pasando con estas repeticiones y con todo lo que nos han traído siempre. Entonces, bueno, espero que sea una semana de mucha reflexión, pero reflexión para nosotros. No necesitamos estar repitiendo ni recordando episodios que supuestamente fueron dolorosos, que fue lo que nos cuentan, ¿sí?
sino que simplemente trabajemos en nosotros y no esperemos una semana para trabajar en nosotros, ¿sí? Que llegó Semana Santa y tengo que reflexionar. Es un día a día, es un estilo de vida, es un quererse, es un respetarse, es un estar bien siempre, es cuidar mi parte física, emocional, espiritual. Sí, no es que llegó una semana y en esa semana, juepucha, decía mi papi, me pelo las rodillas allá. No, 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 no. Es siempre, es un estilo de vida, es querernos, es respetarnos y entender al otro, ponernos un poquito en el lugar del otro, ¿sí? Y llegar a empatizar, es que es lo más importante. Nosotros nos acostumbraron tanto a la división que si el otro sufre, entonces, ¿cómo es que dice ese dicho? No me alegro, pero siento un fresco, ¿sí? Es esa ironía y eso que nos han sembrado que tiene que acabarse, o sea, no tiene que ser. Obviamente estamos en este plano, estamos experimentando y tampoco podemos ser ahí como el títere de todos, pero sí como ser un poco más empáticos, más receptivos con el otro, ¿no? Entender el punto de vista del otro, respetarlo, así no lo compartamos. ¿Sí? Y vuelvo y repito, esto no es irme contra una religión, no es irme contra, simplemente quería dejar la inquietud para los que quieran averiguar, indagar y todo, y se van a dar cuenta. Entonces, como siempre, bueno, nos vemos en otro video. Muchas gracias.